En 1923, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el general Álvaro Obregón, firmaba los infames tratados de Bucareli en busca del reconocimiento estadounidense de su gobierno, entregando a los Estados Unidos de América concesiones en materia agraria, petróleo e ignorando el artículo 27 de la Constitución mexicana, y además traicionando los intereses de la patria. Los 10 artículos originales de los tratados de Bucareli son del conocimiento público, y aunque algunos historiadores indican que la vigencia de estos acuerdos fue muy breve, otros rumoran que existen 10 cláusulas secretas que impidieron a México desarrollar una infraestructura de primer mundo, así como nueva tecnología e incluso armamento, a la vez que hay quien afirma que hoy en día los tratados siguen vigentes. Por lo que en este video haremos un recuento de los hechos históricos que llevaron a Obregón a firmar este infame tratado y a su vez determinar el verdadero alcance de las concesiones hechas en 1923, para poder contar la verdadera historia de los tratados de Bucareli. El 20 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero dio inicio a la Revolución Mexicana con el objetivo de derrocar al dictador Porfirio Díaz. Sin embargo, él no sobreviviría para ver el final de la lucha que había comenzado, y por años, distintos caudillos y héroes de la revolución se enfrentarían por el poder, pero también para poder materializar lo que a su parecer eran los verdaderos y nobles objetivos de la revolución. Y no fue sino hasta 1917 que durante el mandato de Venustiano Carranza se resumirían los principales ideales del movimiento revolucionario en la Constitución de 1917, resultando un documento que proclamaba que la riqueza nacional era para los mexicanos y asimismo garantizaba los derechos de su pueblo, convirtiéndose en la Carta Magna que hoy en día sigue rigiendo al Estado mexicano. Sin embargo, el mandato de Carranza no tendría un final muy distinto al de sus antecesores, ya que finalmente fue derrocado por el general Álvaro Obregón, quien desconoció al presidente y se sublevó en su contra al amparo del Plan de Agua Prieta, apoyado por sus aliados Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles. Tras la batalla, Adolfo de la Huerta asumió la presidencia y gobernó entre el 1 de junio de 1920 y el 30 de noviembre del mismo año, dejando el cargo con la promesa de gobernar 4 años más tarde. Mientras que su sucesor fue el propio general Álvaro Obregón, quien juró como presidente de México el 1 de diciembre de 1920. Aunque tan pronto comenzó su administración, tuvo que poner sus esfuerzos en la pacificación del país y en resarcir las finanzas públicas agotadas por una serie de revueltas y batallas que habían llevado a que en 1917 Carranza suspendiera el pago de la deuda externa. Sin embargo, la mayor preocupación del gobierno de Obregón era obtener el reconocimiento de los Estados Unidos, ya que en caso de una nueva revuelta armada en su contra, éste necesitaría el apoyo de dicha nación. Esta necesidad fue explotada por los norteamericanos en 1923 al buscar la firma de los Tratados de Bucareli, cuyo texto se compone de un total de 10 artículos y fue negociado entre mayo y agosto de 1923 en un edificio del gobierno federal ubicado en el número 85 de la calle de Bucareli en la Ciudad de México. Dicho texto comienza con la exigencia de Estados Unidos
de reanudar el pago de la deuda externa suspendido en tiempos de Carranza y reparar los daños causados a los intereses estadounidenses durante la Revolución Mexicana, periodo que inició el 20 de noviembre de 1910 con los movimientos de Madero y que terminó el 31 de mayo de 1920 con la llegada al poder de Adolfo de la Huerta. Asimismo, se establece la creación de una comisión binacional que evaluará la validez y monto de la reparación del daño a los bienes norteamericanos, mientras que se estipula implícitamente la derogación del artículo 27 constitucional para devolver los beneficios y concesiones hechos a las petroleras durante la presidencia de Porfirio Díaz. A la vez, se marca un periodo de 5 años para comenzar a retribuir los daños a las partes estadounidenses, y finaliza con su puesta en acción en una fecha aún por determinar. Cabe destacar que en su tiempo estos acuerdos fueron sumamente impopulares, y por meses el Senado de la República se negó a ratificarlos, alegando que representaba una traición a la patria. Siendo el principal opositor a la aprobación de estos tratados el senador del Partido Cooperativista Francisco Fiel Jurado, quien organizó a los opositores para que mediante ausencia impidieran la aprobación de los tratados, al hacer imposible que se reunieran los 38 senadores requeridos por la ley para aprobar cualquier iniciativa. Sin embargo, su valentía le costaría la vida, siendo asesinado en enero de 1924, mientras que en febrero de ese mismo año, el Congreso mexicano finalmente aprobó los tratados de Bucareli. Y contrario a los mitos que circulan en internet y en esta misma plataforma de videos, el texto completo de los tratados de Bucareli sí fue publicado y dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación ese mismo mes. Y como se puede apreciar, ahí no aparecen las supuestas cláusulas secretas del Tratado de Bucareli. Y sé que en este punto, quienes creen en el mito dirán que fueron aprobadas en secreto y aplicadas en las sombras. Sin embargo, en ese tiempo hubiera sido imposible, pues por ley, toda reforma o tratado aprobada por el Congreso debía de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y ya que las supuestas cláusulas secretas no aparecen en dicho documento, ni en los registros del Congreso mexicano o estadounidense, y tampoco en los propios tratados de Bucareli, de existir las cláusulas secretas, éstas carecerían de validez legal, siendo que aún con la aprobación o firma de Álvaro Obregón, éstas perderían validez cuando dejara el poder. Y ya que no hay evidencia histórica que apoye el mito, tampoco hay validez en las afirmaciones que indican que a México se le prohibió desarrollar motores a combustión interna, armamento, tecnología de punta o incluso su industria aeronáutica. Entonces, si las cláusulas secretas de los tratados de Bucareli son un mito, muchos se preguntarán por qué México no desarrolló armamento y tecnología como sí lo hicieron naciones como Reino Unido o Estados Unidos. Y la respuesta está en el propio México postrevolucionario, pues recordemos que en aquella época el país estaba devastado por las constantes revueltas y batallas que acabaron con el crecimiento económico, a la vez que el gobierno federal estaba fuertemente endeudado con varias naciones, mientras que no existía una base real para el desarrollo tecnológico y esta no podía ser su prioridad. Recordemos que en ese tiempo la mayoría de la población vivía en el campo, mientras que las grandes ciudades del país
solo concentraban un 5% de la población. Asimismo, había increíbles tasas de analfabetismo superiores al 80%, mientras que el país era mayoritariamente rural. Y es por eso que gobiernos posteriores a la revolución impulsaron el campo, la educación y la urbanización del país. Y ya desmentidos los mitos que rodean a los tratados de Bucareli, es hora de aclarar cuándo vieron su final estos acuerdos. Pues el hecho contundente que ignoran muchos es que el sucesor de Álvaro Obregón, el presidente Plutarco Elías Calles, no estaba preocupado por obtener el reconocimiento estadounidense. Y tan pronto asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1924, este rechazó los tratados de Bucareli, anulando la comisión que determinaría las indemnizaciones que serían pagadas a los norteamericanos, y asimismo comenzó a redactar una nueva ley sobre el petróleo, la cual debería de cumplirse estrictamente y con apego al artículo 27 de la Constitución de 1917. Lo cual le valió a Calles el desprecio de la burocracia estadounidense y que fuera tachado de comunista, llegando el punto en el que el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Frank Billings, emitió una amenaza de guerra contra México el 12 de junio de 1925. A pesar de ello, Calles y el Congreso mexicano continuaron su trabajo sobre la nueva ley del petróleo, con los intereses de Estados Unidos opuestos a todas las iniciativas, y aún así, a finales de 1926, la nueva ley del petróleo fue promulgada. Siendo que en enero de 1927, el gobierno de Calles canceló los permisos de las compañías petroleras que no cumplieran y respetaran la ley, mientras que les aplicó un duro impuesto en un intento de equilibrar las finanzas públicas. Y finalmente, el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas emitiría su famoso discurso en cadena nacional, proclamando la expropiación petrolera, poniendo fin a décadas de abusos de estas compañías con la ejecución de la ley de expropiación creada en 1936 y basada en el artículo 27 de la Constitución Mexicana de 1917. Llevando a la ruptura de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña y Estados Unidos, dando lugar a que el Standard Oil y otras petroleras estadounidenses comenzaran un boicot contra la industria mexicana, argumentando que no se les había indemnizado y tachando la expropiación de un gran abuso y a Cárdenas de comunista. Mientras que Estados Unidos y sus aliados dejaron de comprar petróleo mexicano, a la vez que negaron el suministro de los químicos necesarios para la refinación, los cuales tuvieron que volver a ser desarrollados por el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de México. Finalmente, este conflicto llegó a su fin con el acuerdo para indemnizar a las petroleras británicas, holandesas y estadounidenses no por los yacimientos expropiados, sino por las plataformas, refinerías e infraestructura que pasarían a manos del Estado mexicano y posteriormente a la paraestatal Pemex, que llegaría a aportar el 50% de los ingresos de nuestra nación. Y finalmente, cabe preguntarse por qué México no despegó como una potencia económica tras la expropiación petrolera. Y a pesar de las muchas explicaciones y teorías que podríamos ofrecer, solo hay una comprobada, y es que el Partido Nacional Revolucionario, al que sirvieron Calles y Cárdenas, pronto se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional, poniendo fin a la era de los caudillos, los generales y los presidentes nacionalistas,
que llegaron a ser tachados de populistas y comunistas en el extranjero, pero que actualmente recordamos con orgullo. Su reemplazo fue una larga sucesión de políticos cada vez más alejados de sus raíces y de las necesidades del pueblo, pero cada vez más cercanos al extranjero y a las políticas neoliberales que poco tenían que ver con el bienestar del pueblo mexicano. Políticos que a la vez privatizaron una a una las instituciones públicas no por un pacto secreto con Estados Unidos, sino para llenar sus arcas de dinero. A pesar de ello, finalmente México ha vuelto a confiar en un político diferente a los demás, un personaje que por muchos ha sido criticado y tachado de populista y hasta comunista, como Calles y Cárdenas lo fueron en su tiempo. Aunque más allá de si apoyamos o no la corriente política que representará el nuevo presidente, la verdadera lección es que México y los mexicanos somos dueños de nuestro propio destino, y así como millones votaron el 1 de julio para lograr un cambio de régimen que hace muy poco se veía imposible, también tenemos el poder de cambiar nuestro destino individualmente, estudiando, trabajando e innovando. No esperemos a que el gobierno lo haga por nosotros, porque naciones de primer mundo son impulsadas no por un montón de burócratas, sino por los obreros, licenciados, ingenieros, inventores y empresarios que trabajan todos los días por un futuro mejor. Así que tú decides si quieres creer en un mito que trata de justificar el supuesto subdesarrollo de México, o si crees en tu país, en la dignidad de su historia, en los héroes de la independencia, la reforma y la revolución, así como todos aquellos que lucharon y murieron por un México independiente y soberano.